La metodología pues hoy va a ser como la nueva que acordamos la clase pasada. Vamos a empezar con una presentación por parte de un equipo de estudiantes y posteriormente yo hago como algunos apuntes y pues señalar ciertas cosas que considero que son las más importantes dentro de la temática del día de hoy. Antes de empezar y para darle un poquito de tiempo a otras personas que puedan ingresar, quiero compartirles pues una pregunta que me hizo una estudiante, no sé si es de este grupo o de otro, donde la estudiante me pregunta que cuáles son los gestores en los municipios para la gestión de residuos peligrosos. Entonces, supongamos que ustedes están en un municipio, bien sea, por ejemplo, San Carlos, Santa Fe de Antioquia o bueno, cualquier municipio de Antioquia o del país. Y digamos que ustedes allí generan o se producen unos residuos peligrosos. Entonces, ¿ustedes con quién harían la gestión de dichos residuos? ¿O cómo hacen ustedes para saber qué gestor es el adecuado para esos residuos? Desde el punto de vista ambiental, obviamente, ¿cierto? Que sea algo adecuado. Sí, Laura, la escucho. Pues, profe, inicialmente como acercarse e informarse bien quién es el encargado con las empresas de residuos del municipio. Por ejemplo, yo soy de Boyacá, viene un carro, pues, como una empresa externa que se encarga porque directamente el municipio no está capacitado. Entonces, Mm, como paso a paso capacitarse. sí, pero ¿cuál es el requisito indispensable para esas empresas para gestionar dicho residuo? O digamos, pongamos un escenario típico. Digamos que en Dabeiba o en cualquier municipio hay una empresa de tinción de telas. ¿Listo? Y de ese proceso de tinción de telas se generan unos lodos y esos lodos tienen metales pesados, que es un caso de la vida real, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes a quién le entregarían dicho residuo? ¿Ustedes cómo hacen para garantizar que la gestión de ese residuo sea legal y adecuada? Porque es que recuerden que ustedes como generadores del residuo, ustedes tienen responsabilidad sobre dicho residuo. O sea, si una empresa, si usted le entrega ese residuo a cualquier empresa y esa empresa lo coge y lo descarga en una quebrada, digamos, ¿cierto? Lo lleva para un botadero a cielo abierto y lo descarga y lo tira ahí de una forma irresponsable. Y ese lodo ahí, digamos que tiene un impacto sobre una actividad agrícola aguas abajo y mata unas cabezas de ganado o destruye un cultivo. Esos daños y esos perjuicios no es del señor que le llevo y le tiro eso allá. Pues el señor también tiene una responsabilidad, ¿cierto? Pero el responsable es el generador del residuo también, o sea, la empresa en la que ustedes estarían trabajando. Entonces, pero hay un mecanismo dentro de la legislación ambiental que digamos que le garantiza a ustedes que la empresa gestora de residuos cumple con las leyes ambientales, ¿cierto? Y que es un gestor que está validado por la legislación ambiental, por las autoridades ambientales. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para saber cuál empresa tiene esos permisos? ¿Ustedes qué experiencia han tenido? ¿Qué creen que qué harían ustedes en ese caso? O por ejemplo, los residuos del hospital del municipio, ¿cierto? Que también son un residuo peligroso. Pues puede ser peligroso dependiendo del tipo de residuo que se genera dentro del hospital. ¿Qué se haría con ese residuo? Pues bueno, la respuesta es que ustedes saben por la legislación ambiental que la gestión de residuos peligrosos requiere un proceso de licenciamiento ambiental, ¿cierto? Unos permisos ambientales ante autoridades ambientales. O sea, no es que haya un señor que tiene un carro, un camión y que entonces yo le entrego a él el residuo y él se lo lleva para Medellín porque él dice que él conoce una empresa en Medellín que hace la gestión de los residuos. No, eso no se puede manejar así porque, como les digo, existe la responsabilidad extendida del productor o del generador del residuo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente buscar dentro de las autoridades ambientales los listados de gestores de residuos peligrosos. Entonces, les voy a compartir aquí en la pantallita. Todavía no la comparto, ¿cierto? A ver, ¿cómo es que es? Acá.
Están viendo la pantalla ya, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ok, entonces miren, ustedes simplemente entran en Google, la más fácil, ¿cierto? La de siempre. Entonces, gestores de residuos peligrosos, bien sea en Medellín o en Bogotá o donde sea. Y allí van a encontrar por cada corporación, por ejemplo, miren, Corporaba. Ellos ahí tienen un listado de empresas gestoras externas de residuos peligrosos. Pero esas empresas pueden que estén en Urabá o en Antioquia o en cualquier parte del país. Lo importante que ustedes tienen que revisar es que dichos gestores tengan licencia ambiental. Entonces, inclusive, mire, las empresas no solamente aparecen en las páginas de las autoridades ambientales, como Corporaba, como por ejemplo Corantioquia, Cornare o Cor Magdalena, pues ustedes saben que existen varias corporaciones y autoridades ambientales en el país. Pero también en el IDEAM. En el IDEAM aparece un listado de gestores de residuos peligrosos en Colombia. Y en esos listados ustedes tienen que revisar esta columna principalmente, pues en esta tabla es la columna F, donde aparece la resolución que le da la capacidad o la autoridad a dicha empresa para gestionar cierto tipo específico de residuos. Por ejemplo, esta empresa se llama Descont SA y se encuentra ubicada en Girón, Santander, ¿cierto? Y ellos tienen estas resoluciones que les permite gestionar, por ejemplo, residuos hospitalarios y similares o residuos industriales. ¿Cuáles residuos industriales? Tienen que mirar la resolución, ¿cierto? Porque obviamente dentro de las industrias hay cualquier cantidad de residuos peligrosos, por ejemplo, luminarias, por ejemplo, lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, lodos con metales pesados, aceites usados, solventes usados. Hay una gran cantidad de residuos que pueden ser considerados peligrosos y que dependiendo del tipo de residuo, pues requiere un tratamiento específico. Entonces, ¿qué hace la autoridad ambiental? Ellos visitan esta empresa y evalúan que la tecnología que están implementando en verdad sea capaz de eliminar la toxicidad y que permita una adecuada gestión del residuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, este es un caso en Santander. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro. Entonces, este es que Albedo en Bucaramanga. Por ejemplo, esta empresa es capaz de trabajar con aceites minerales usados. Entonces, ustedes tienen gran cantidad de residuos de aceites. ¿Con quién lo van a gestionar? Entonces, aquí en estas tablas se encuentran todo. Esta tabla aparece, pues, por ejemplo, de Antioquia, aparece todo el país. Listo. Entonces, es posible que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Sofasa, en Renault, nosotros, Sofasa produce un lodo de pintura que yo les comenté, creo que en una clase pasada. ¿Y qué hace Sofasa? Pues debido a la cantidad de residuo que se genera, que son toneladas, ese residuo, la opción más viable es la incineración térmica, la destrucción térmica en hornos cementeros. Y ese horno cementero que está licenciado se encuentra ubicado es en Boyacá. Entonces tendrían que gestionar el transporte de residuos peligrosos que cumpla con toda la normatividad y que sea capaz de recoger ese material y llevarlo hasta Boyacá. Y cuando se hace la disposición, pues el tratamiento de dicho residuo, esta empresa le tiene que entregar a ustedes un certificado de que el residuo ya fue tratado y dispuesto de acuerdo a la normatividad ambiental. Listo, solamente en ese momento, digamos que ustedes ya como empresa pueden estar tranquilos que no tienen digamos que un pasivo ambiental por ahí en las carreteras o quién sabe dónde. Entonces, digamos que eso es como un tema práctico que ustedes tienen que dominar. Entonces, por ejemplo, mire aquí, residuos electrónicos, por ejemplo, aquí residuos con PCBs, que es policloruros bifenilos, que son un producto químico para dieléctricos en circuitos eléctricos. ¿Listo? O, por ejemplo, en transformadores eléctricos. Entonces, esta empresa, por ejemplo, se llama Recuperaciones Naranjo, se encuentra en Cartagena y tiene esta resolución, es la 170 del 8 de mayo de 2013, para el tratamiento de todo este tipo de residuos. Por ejemplo, ellos tienen un portafolio amplio. Tienen, por ejemplo, almacenamiento de baterías plomo ácido, almacenamiento de baterías recargables con ciertos metales, el de PCBs, el tema de residuos de radiografías, de valoración de tubos y lámparas fluorescentes, ¿cierto? Que tienen contenidos de mercurio y otros elementos peligrosos. Entonces, digamos que ese es como
algo que les quería como presentar, que aunque no es propiamente del tema de hoy, pues es una pregunta que me hicieron y que, pues por ser un estudiante, creo que es de este grupo, del otro, no sé, pues considero que es válido. ¿Ustedes ya conocían esto o no? No, profe. Ah, bueno, entonces para que lo tengan muy en cuenta, listo, se meten en las páginas de las autoridades ambientales, por ejemplo, el área metropolitana también tiene una tabla, miren, esta es la página del área, y ustedes se meten como gestor de residuos peligrosos, y miren que aquí les aparece Metropol, que es la página del área metropolitana, ¿cierto? Y cuáles son las empresas que tienen licencia para el tratamiento, almacenamiento, manejo de residuos peligrosos. Listo. Y solo pueden hacer la gestión a través de estas empresas. No es que llega, o si ustedes están en un municipio de Antioquia, no es que se van a poner a transportar estos aceites usados con el señor que transporta quién sabe qué cosa en el pueblo, no. También hay empresas que tienen unos permisos ambientales para poder hacer el transporte de residuos peligrosos. Listo. Si ustedes llegan a hacer eso con cualquier persona por ahí y sucede un accidente, cualquier cosa, es un problema muy grande que puede llevar a la cárcel incluso a los dueños de las empresas. Recuerden que hace por ahí que unos 8 años, no sé si usted... Hola. Profe, y si uno, por ejemplo, se da cuenta de algún caso, pues que sea así, por ejemplo, acá yo vivo en un pueblo y hay un frigorífico, que ese frigorífico tira los residuos a una quebrada y esa quebrada huele horrible, o sea, eso es una pudrición horrible. Entonces, uno, ¿a dónde puede denunciar un caso así? Con la Acá está autoridad... ¿Perdón? que acá está Corporaba. Sí, entonces con Corporaba. Con Corporaba se pueden unir como comunidad y hacer, por ejemplo, un derecho de petición. Primero empezar por lo pasito, que es un derecho de petición a la corporación autónoma, llamando la atención que se está presentando dicho proceso. O la otra que puede hacer la comunidad es unirse con un abogado, conseguir una representación legal y establecer algo que se llama una acción popular, que incluso ahí las comunidades pueden tener derecho a la reparación y restauración de dicho recurso y tienen como unos beneficios económicos por hacer ese proceso. Pero uno siempre empieza, acuérdese que como por la conciliación, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer un derecho de petición a la autoridad ambiental o una denuncia. En las páginas de las autoridades ambientales, muchas veces ellos tienen una sección que es de denuncia ciudadana, donde ustedes podrían dejar una nota para llamar la atención de la autoridad ambiental. Esto. Pero Bueno, lo que les presento aquí es precisamente o yo lo que le quiero llamar es la responsabilidad del generador. Y ustedes van a ser los ingenieros ambientales encargados de la gestión ambiental de empresas, por lo que ustedes van a estar directamente pues, responsables de la gestión adecuada de dichos procesos. Y si ustedes lo hacen mal, pueden meter al jefe a la cárcel, al gerente, o unas multas millonarias. Entonces, esto es algo muy delicado para que estén pues conscientes de eso. Bueno, entonces eso era como una pequeña introducción que aunque no es del tema de hoy, pues es pertinente al curso de residuos y por ser una pregunta pues que me hicieron, entonces se las quise como socializar acá. Para dar entonces ya propiamente pues cabida al tema de incineración, el día de hoy vamos a culminar esta temática. Lo primero que les quiero recordar es que hay muchos tipos de tratamientos térmicos o varios tipos, ¿cierto? Como lo vimos en una clase pasada. Uno de ellos es la incineración, que es la combustión propiamente dicha, ¿listo? O sea, cuando hay suficiente oxígeno. O sea, hay mucho aire disponible y por lo tanto la combustión o el resultado de la reacción es CO2, agua, nitrógeno, óxidos de azufre, y lo que hemos visto, material particulado, etcétera. Y hoy vamos a ver que existen varias tecnologías con lo cuales se puede hacer esa incineración. O sea, así como ustedes ven en el curso, por ejemplo, qué sé yo, de aguas residuales, ustedes ven que existen varias tecnologías para el tratamiento del agua residual, ¿cierto? Entonces ustedes saben que existe, por ejemplo, tratamientos físico-químicos con coagulación, floculación, existen tratamientos biológicos, como lo puede ser, por ejemplo, los reactores de mezcla completa, o sea, con aireación,
como lo que existe, por ejemplo, en San Fernando, en Medellín, o también existen tecnologías anaerobias, donde, por ejemplo, se utilizan en las empresas de carne, de pollos. Allí esas aguas residuales tienen una altísima carga orgánica y por lo tanto lo más adecuado serían sistemas anaerobios. Entonces vemos que hay una flexibilidad de tecnologías que uno podría utilizar para lo mismo que es el tratamiento del agua residual. Cada una de esas tecnologías tiene unas características propias que hacen que sea más viable o menos viable su utilización, ¿cierto? Dependiendo de qué, pues de las características de la entrada, que en nuestro caso son residuos sólidos, pero en el caso del agua, pues es los contaminantes que están disueltos o suspendidos en el agua. O en el caso del aire, como vimos también ya para el tema de incineradores, vimos que existen también varios tipos de tratamiento de las emisiones atmosféricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué contaminantes hablamos la clase pasada? Atmosféricos, que son característicos de incineración. Empieza por D. Profe, estuvimos recordando las dioxinas y furanos. Muy bien, sí, señor. Entonces vimos, por ejemplo, que existen varias tecnologías para el tratamiento, por ejemplo, de dioxinas y furanos, por ejemplo, por la adición de carbón activado en los depuradores de aire húmedo, ¿cierto? Los depuradores húmedos, que yo les puse una imagen como del tanquecito del depurador húmedo, donde se ve una solución. Entonces, bueno, también existen otros tipos de tecnologías para el tratamiento de las emisiones. Y es que cuando hay combustión, obviamente ustedes saben, pues cuando uno hace un asado, por ejemplo, y hay combustión del carbón, pues ahí salen cenizas, ¿cierto? Material particulado que nosotros llamamos, pues propiamente dicho ya pues en términos más técnicos. Y para eso existen otro tipo de tecnologías, como por ejemplo, ¿cuáles? Los ciclones, los multiciclones, los filtros de talegas, los precipitadores electrostáticos, en fin, hay una gran cantidad de tecnologías disponibles para el tratamiento de los gases que salen de los hornos incineradores. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del equipo del día de hoy. Entonces, si son tan amables, comparten pues su pantalla y damos inicio entonces. Hola. Hola, profe, ya están viendo mi pantalla. Sí, en este momento ya la estamos viendo, sí. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les expondremos el tema de la incineración por parte de la compañera Indira Marín Álvarez, Manuela Palacio Jaramillo y quien les habla, Laura Valentina Henao. Bueno, que es básicamente la incineración es una técnica de tratamiento de residuos que permite reducir principalmente su volumen, peso y modificar la composición de estos. Consiste en someter los residuos a un proceso de oxidación a temperaturas muy elevadas. Por ende, las plantas de incineración son capaces de reducir la masa de residuos entre un 95 y un 96%. La disminución de los residuos viene determinada por el nivel de recuperación y descomposición de las sustancias. Aunque la incineración no sustituye la necesidad de vertederos, ha logrado reducir la cantidad de los residuos que llegan a la disposición final, que vienen a ser, como los conocemos comúnmente, los rellenos sanitarios. Acá explicaremos como lo básico de las etapas del proceso y como la etapa inicial la vamos a, para entender mejor cómo comprenderla, la vamos a ver en un video y luego les explicaré este gráfico. Manu, ¿reproduces el video, por favor?
Incineración de residuos. La combustión es un proceso físico-químico en el que intervienen dos elementos principales, combustible y comburente, siendo este último un elemento oxidante cuya combinación con el anterior produce una reacción exotérmica. El Real Decreto 815/2013 exige que en el proceso de incineración los gases generados por la combustión de los residuos alcancen de manera controlada y homogénea después de la última inyección de aire de combustión una temperatura no inferior a 850 grados durante al menos 2 segundos en presencia de un 6% de oxígeno combustible. Para garantizar estas condiciones que aseguren una combustión completa, los hornos actuales trabajan introduciendo aire primario que seca el residuo y da lugar a la combustión del mismo, y aire secundario que quema los gases producidos en la incineración de los residuos urbanos, para intentar conseguir una combustión completa. Mediante esta combustión, la fracción combustible es reducida a escoria y ceniza, unido a una producción de gases que deben ser controlados para evitar la contaminación atmosférica. Las emisiones gaseosas incluyen contaminantes como óxidos de nitrógeno procedentes de la reacción entre el nitrógeno presente en los residuos y el oxígeno, gases ácidos que contienen azufre, flúor o cloro, monóxido de carbono, el cual se forma cuando existe una insuficiencia de oxígeno, metales que pueden salir en la corriente de humos como partículas o bien en forma gaseosa, y dioxinas y furanos, entre las que algunos congéneres son agentes cancerígenos en humanos. Los rechazos sólidos incluyen las escorias o cenizas de fondo, que son la porción no quemada de los residuos urbanos, los cuales representan alrededor del 10% del volumen de los residuos incinerados, y están compuestas fundamentalmente por óxidos minerales de silicio, calcio y hierro. Suelen enfriarse bruscamente a la salida del horno, quedando como una matriz petrificada e inerte que puede reutilizarse en construcción o bien eliminarse en vertedero. Partículas micrónicas y submicrónicas denominadas cenizas volantes, las cuales suponen alrededor del 1% en peso de los residuos iniciales. Sus componentes principales son dióxido de silicio, óxido de hierro, sulfato y óxido de calcio, aluminio y metales pesados, así como compuestos orgánicos peligrosos como dioxinas y furanos. Y por último, efluentes líquidos procedentes del enfriamiento de las escorias del incinerador, la depuración del agua del alimentador de caldera, lixiviados de fondo y residuos, así como agua pluvial y de limpieza. Bueno, entonces en estas etapas del proceso inicialmente se echan las basuras o los residuos más el neutralizante al horno a altas temperaturas. Luego pasa a la caldera y de allí sale a 195 grados centígrados y pasa al ciclón. Perdón, lo de las escorias. Lo que queda en el horno son las escorias, y las escorias vienen a ser como las sustancias vítreas formadas por las impurezas que flota en el crisol de estos hornos metalúrgicos. Y también es conocido como el residuo esponjoso que queda tras la combustión del carbón. Entonces sale a 195 grados centígrados y pasa al ciclón. En el ciclón quedan las cenizas. ¿Y qué es el ciclón? El ciclón es un equipo utilizado para el control de la contaminación del aire, separación de residuos y gases, muestreo de aerosoles y control de emisiones para las aplicaciones industriales. Luego de allí reduce más su temperatura a 185 grados y pasa al absorbedor. Y el absorbedor es como su nombre lo indica, un absorbente industrial que permite absorber las fugas y derrames accidentales de líquidos y sustancias contaminantes como las grasas, los aceites, los hidrocarburos o los productos químicos, con el fin de garantizar una seguridad e higiene en el trabajo y de contribuir en la prevención y protección del medio ambiente. Luego de ello, reduce 30 grados exactos, entonces quedaría en 155 y pasaría a los filtros de manga. Los filtros de manga es la separación de partículas sólidas en suspensión de una corriente gaseosa, y en estos quedarían en la parte baja las partículas. De aquí aumenta la temperatura
a 320 grados centígrados, y el NH3 es el amoníaco con el que entra al reactor catalítico. Y el reactor catalítico es en el que se producen sustancias nuevas por reacción química a partir de estas materias primas. En muchas reacciones, gracias a esos catalizadores, hace que la reacción tenga lugar a mayor velocidad y con mayor selectividad hacia los productos deseados. Luego vuelve y baja la temperatura a 170 grados centígrados, pasa a las chimeneas y en esta temperatura salen las partículas al aire. Solo un comentario sobre este esquema. Cuando dices en la diapositiva anterior, eso aquí, este absorbedor es lo que en la clase pasada vimos como el scrubber o el depurador de vía húmeda. La definición que diste acá fue como la definición de un absorbedor para el tratamiento de un vertimiento líquido, pero es diferente, ¿listo? O sea, en las empresas se compran generalmente estos materiales absorbedores o materiales absorbedores en general cuando hay un derrame, ¿cierto? Un derrame de productos químicos. Este sistema es diferente, o sea, no son los típicos absorbedores que se venden para derrames, sino que son unas torres de lavado de gases. O sea, son como unas columnas, y en la parte de arriba de las columnas hay como unas duchas, unos aspersores de agua o de una solución que sirven, por ejemplo, para neutralizar. Entonces ustedes ven que a la entrada del absorbedor, en la parte de arriba, hay una flechita que dice aire, agua y hidróxido de calcio, ¿cierto? ¿Eso para qué me sirve a mí? Para neutralizar los gases ácidos que se generan durante la combustión de residuos. ¿Listo? Y adicionalmente se puede utilizar algunos productos químicos, por ejemplo, para la remoción de mercurio. De mercurio también se puede remover acá en esta parte del absorbedor. Y de dioxinas y furanos también. Las dioxinas se pueden remover en este absorbedor y en el filtro de mangas, porque acuérdense que las dioxinas quedan también adheridas a partículas, a material particulado, y por lo tanto cuando removemos material particulado, removemos cenizas, estamos removiendo también dioxinas y furanos de la corriente, pues, de gases. Listo, ahora sí, adelante. Bueno, ahora yo les voy a hablar de algunas ventajas y vamos a profundizar solo en algunas. La primera es la disminución de la contaminación, de la cantidad de residuos. La segunda es la producción de calor y electricidad. La tercera es la reducción de contaminación. Y acá es donde se presenta como mucha discordia, ya que contamina, reduce la contaminación de los suelos, pero contamina el aire. Las investigaciones han demostrado que los incineradores de los residuos sólidos tienen menos probabilidades de contaminar el medio ambiente que los vertederos. Un estudio en particular que se realizó en 1994 en Estados Unidos mostró que la ubicación de un incinerador de residuos era más respetuosa con el medio ambiente en comparación de un vertedero. Ya gracias a esta investigación se descubrió que el vertedero estaba liberando mayores cantidades de gases de efecto invernadero, como el profesor nos dijo también, óxidos de nitrógeno, dioxinas, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos que no son metánicos. Los vertederos, como todos sabemos, también tienen lixiviados, que esos son químicos y venenosos en el agua, que se encuentran debajo, o sea, en las aguas subterráneas. La cuarta son que los incineradores tienen filtros para atrapar los contaminantes. El principal problema de los incineradores es que los residuos sólidos liberaban compuestos peligrosos en partículas de dioxinas, pero sin embargo, las nuevas plantas utilizan filtros para atrapar gases peligrosos y partículas de dioxina. En la ventaja número 5 está el ahorro del transporte de residuos, también proporciona un mejor control sobre el olor y el ruido. En la séptima, prevenir la producción de gases de metano. Como todos sabemos, los vertederos
cuando los residuos se descomponen genera gas metano, que si esto no se controla puede explotar y también provocar calentamiento global, como lo hemos visto hace poco en algunos casos. A diferencia de los vertederos, las plantas incineradoras no producen metano, por lo que son un poco más seguras. La octava es elimina gérmenes y productos químicos dañinos. También funciona en cualquier tipo de clima, ya que los vertederos no se puede hacer en cualquiera por los fuertes vientos. Tampoco puede haber demasiada precipitación. La 10 es reciclaje eficaz de metales. Y también cuenta con un sistema de monitoreo computarizado. Y la última es el uso de cenizas, aunque hay que hacer bastante énfasis en esa porque puede ser una ventaja como una desventaja. En ventajas es que las cenizas provienen de combustión de los residuos que pueden ser utilizados en construcción, también ser transportada o incluso vertida otra vez en vertederos. El envío también de esas cenizas es más barato que el transporte de basuras que no ha sido quemada, y también reduciría los problemas de la responsabilidad civil. Bueno, en desventajas voy a comenzar con la cuarta, ya que les voy a hablar pues como de las cenizas, que los residuos de esas cenizas pueden dañar potencialmente a las personas y el medio ambiente. Entonces, por eso les hablaba que también es una desventaja, ya que si las cenizas no tienen un tratamiento adecuado, porque esas tienen una serie de venenos y metales pesados, si no se eliminan, pueden tener graves daños en el público y el medio ambiente. Entonces, otra ventaja sería el costo, porque si en sí hacer un vertedero es costoso, entonces hacer una planta de tratamiento es más costoso, tanto la construcción como los costes de explotación. La segunda desventaja es la contaminante del aire, que los incineradores producen un humo durante el proceso de combustión, así tengan filtros y todo, igual están soltando el humo, y esto es lo que están contaminando el aire con gases de ácidos, dioxinas cancerígenas, y ya han hecho estudios que han demostrado que la dioxina producida en la planta es una sustancia que forma cáncer. Y el tercero es la posibilidad de problemas a largo plazo. Como la incineración no fomenta el reciclaje ni la reducción de residuos, esta no es una estrategia calculadora para ninguna sociedad. El punto de atención debería ser la reducción de residuos y el reciclaje de la mayor parte de ellos. Yo les quiero hacer una pregunta no solamente a las presentadoras, sino también a los compañeros. ¿Qué contamina más? ¿O qué tiene mayor potencial de calentamiento, pues, de cambio climático? ¿5 toneladas de metano o 10 toneladas de CO2? Profe, el metano es más potente que el CO2. ¿Y cuántas veces más potente? No me acuerdo bien, pero sí es exagerado, mucho más potente. Es aproximadamente unas 20, 25 veces más potente que el CO2, dependiendo los años, pues la ventana de años que se quieran evaluar. Entonces, lo que ella dice es cierto, o sea, el horno incinerador, como le hemos discutido anteriormente, genera gases de efecto invernadero, ¿cierto? Principalmente CO2. Pero el relleno sanitario no solo, pues está generando es metano, que es 20 veces más contaminante, ¿cierto? O 20 Profe, veces. además de eso, que los estuvieran haciendo correctamente, pero por eso es que está produciendo tanto metano y ahí es donde explotan. Exactamente, sí. Si no hay un adecuado manejo, incluso eso puede explotar y generar accidentes y demás. Bueno, entonces sí, muy bien. Entonces sigamos. Bueno, yo voy a hablar acerca de las aplicaciones. Las incineradoras aún son viables para reciclar residuos urbanos. La Comisión Europea ha frenado las subvenciones destinadas a estos equipamientos para promover en su lugar la economía circular. Bueno,
El debate sobre la eficacia de las incineradoras como solución a los residuos urbanos sigue presente, ya que la Comisión Europea comunicó a principios de este año que ya no subsidiará más esas incineradoras, con el fin de incentivar a prácticas y promover en su lugar una gestión de residuos enfocada a la economía circular, es decir, a partir del reciclaje o políticas de residuo cero. Les voy a hablar sobre 6 aplicaciones, las principales 6 aplicaciones. La primera nos habla sobre reducir riesgo en origen y para ello aprobar una ley que prohíba la producción de productos que no pueden reciclarse y que promueva la reducción del resto. La segunda nos habla sobre promover la reducción, la reutilización y reciclaje hasta su obligatoriedad por medio de la educación. La tercera nos habla sobre impulsar la reutilización, invirtiendo la tendencia actual. La cuarta sobre separar los residuos orgánicos para hacer compost y posteriormente utilizarlo como abono, mayoritariamente para la administración pública. La quinta nos habla sobre promover el cambio de los productos envasados en plásticos a embalajes degradables. Y por último, la sexta nos habla acerca de impulsar un cambio de modelo social para evitar legar un planeta lleno de residuos a las generaciones venideras. Nosotros consideramos que el actual modelo de producción y de consumo es el origen de los problemas ambientales y entre ellos los residuos de todo el planeta. Aquí en la imagen podemos ver el cuadrito verde, donde es un aporte que nos hace Greenpeace, que habla sobre no a la incineración de los residuos que no es sustentable para el medio ambiente. La siguiente, mano. Bueno, este gráfico lo sacamos en una referencia que fue del 2017 y es de la gestión de residuos sólidos en los países líderes mundiales en recuperación y aprovechamiento. Esas actividades son regidas en cada país según las políticas. El azul significa reciclaje más compostaje, el amarillo incineración con recuperación de energía, el verde incineración sin recuperación de energía y por último el rojo que es el vertedero. Como lo podemos entender es que aún en muchos países, hasta en los Países Bajos, utilizan el reciclaje más el compostaje, aunque podemos ver que por ejemplo en Japón, que es un país más avanzado, están utilizando la incineración como recuperación de energía. Sin embargo, podemos ver que están utilizando aún los vertederos. En casi todos los países hay un 1% de vertedero, lo que esto se puede significar que está siendo probable o sea, está siendo como más rentable la incineración y no se está poniendo tanto en práctica los vertederos. Sí, muy bien. Y yo les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es el porcentaje de reciclaje que se recupera en Colombia? Miren que aquí estamos viendo, por ejemplo, Alemania tiene 65% entre reciclaje y compostaje. Perdón, ¿cuánto? 17.2%. Yo iba a hacer el énfasis en la siguiente diapositiva. Ah, bueno, perdón. Ok, sigamos. Vale, continúa. Sí, si no, no me va a cargar la imagen. América Latina y el Caribe. 1/3 de todos los residuos urbanos generados en América Latina y el Caribe aún terminan en basureros a cielo abierto o en el ambiente. Una práctica que está contaminando los suelos, el agua y el aire de la región. Afecta la salud de sus habitantes, advirtió la ONU del Medio Ambiente en su último informe. Bueno, respecto a eso, en el informe está que Colombia, el porcentaje de material reciclado es del 17,2% y lidera, sobrepasando a Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Cuba, México, países que supuestamente van mejor que nosotros en su desarrollo, y Colombia está liderando el porcentaje de material reciclado. Eso sí, el porcentaje de compostaje en Colombia es totalmente cero.
Por el contrario, el de Bolivia, que es el más alto respecto a los países que mencioné anteriormente, es del 0,4% respecto a su número de habitantes. Es ahí donde Colombia, a pesar de que lidera esto, el único registro que hay acerca de la incineración de residuos es la construcción de plantas en Bogotá. Buscamos más información para intentar profundizarlo, pero solamente aparecía eso como el titular de que estaban en construcción. Pero acá en Colombia está la incineración de residuos en Colombia, es regida por la normatividad que es y está vigente, Resolución 058 de 2002, por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Esa es la información que encontramos al respecto de lo que sucede actualmente. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los riesgos potenciales en la salud humana que pueden ocasionar las emisiones de contaminantes generados por el proceso de incineración de residuos sólidos. Bueno, diversas sustancias contaminantes se han catalogado como agentes que causan graves efectos adversos en la salud humana. No obstante, el conocimiento de dichas enfermedades se ha obtenido generalmente en concentraciones ambientales superiores a las encontradas normalmente, como ha sucedido en trabajadores profesionales expuestos, en poblaciones accidentalmente afectadas por escapes o fugas industriales y entre personas residentes de las instalaciones incineradoras. Asimismo, se han reproducido y documentado en animales experimentales y finalmente con esto queremos resaltar que en concentraciones bajas y permisibles también se han considerado como perjudiciales y peligrosas en la salud humana. Y ya, bueno, a continuación describiremos las enfermedades asociadas a los principales contaminantes medioambientales. Queremos resaltar que los principales contaminantes son el cadmio, el plomo, el mercurio, el arsénico y el berilio. Bueno, la gran mayoría de estas, la ruta de exposición es por medio de la inhalación. Bueno, la primera que vamos a tratar es la cardiovascular, que puede producir anomalías cardiovasculares y lesiones cardíacas, puede producir cáncer pulmonar, en la parte hematológica produce anemia, en la neurológica cambios y trastornos en la conducta, en la renal daño cortical y tubular, en la respiratoria puede causar daños como la toxicidad aguda, en la reproductiva abortos, en la dérmica u ocular, granulomas oculares, dermatitis y úlceras. Y en el caso más, pues que nos pareció más duro fue la muerte, que es producida por asfixia a gran exposición. Bueno, de esto, la siguiente mano. De esta exposición podemos concluir que es un tema controversial en los principales foros ambientales, que los residuos sólidos, biosanitarios, tóxicos generan contaminantes medioambientales que ocasionan efectos adversos a la salud humana, que el modelo de incineración no es la solución al tratamiento de los residuos sólidos, ya que las incineradoras deberían reservar para tratar aquellos residuos que ya no se pueden reciclar más o cuyos costos de separación son excesivamente elevados. Y por último, que por precaución deberían situarlas en población, lejos de la población para no poner en peligro la salud humana. Listo, muchachos, muchísimas gracias y profesor por la atención. Ya culminamos la exposición. Ok, muchas gracias por la presentación. Pues les quiero decir que me parece que tienen muy buen pues como capacidad de exposición, lo que pues, es bastante significativo. Solamente quisiera como recordarles que dentro de la economía circular, la producción de energía a partir de residuos es una alternativa viable. Es la menos deseable, pero aún así es parte de la economía circular. Por eso es que dentro de las estrategias del país, dentro de las estrategias de economía circular, una de las alternativas para la producción de energía renovable es
el uso de residuos sólidos para usarlos como combustibles. Bueno, entonces ya voy a empezar yo a presentarles un poco pues la presentación que yo había preparado, donde yo voy a hacer una breve discusión sobre los diferentes tipos de hornos incineradores. Entonces, así como les dije al principio, como hay tecnologías, diferentes tipos de tecnologías en aires o en aguas, también existen diferentes tipos de incineradores dependiendo de las características de los residuos. Ya estamos viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, por acá les puedo decir primero, de primera mano, que existen principalmente, pues existen varios tipos de incineradores, de hornos incineradores. Hay uno que se llama hornos rotatorios, otros que se llaman hornos de parrilla, otros que se llaman hornos de lecho fluidizado y hornos para residuos líquidos, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene diferentes características. Y entonces ahora les voy a presentar en unas pocas diapositivas cuáles son los principales criterios de selección de los diferentes tipos de hornos. Esos son los criterios que tienen las empresas de ingeniería al momento de abarcar la incineración de residuos sólidos. O sea, dependiendo de las características de dichos residuos, se puede escoger una tecnología o la otra, ¿cierto? El primero que yo quisiera hablarles es el que se llama hornos rotatorios, o también se conoce como hornos rotativos o rotary en inglés, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, rotary. Entonces, la ventaja de este tipo de hornos, como su nombre lo dice, bueno, no como su nombre lo dice, sino que la ventaja de este tipo de horno es que es muy versátil para tratar diferentes tipos de residuos. E incluso puede tratar residuos sólidos, líquidos, y eso hace que pues, el sistema sea muy versátil, ¿cierto? La desventaja de este tipo de horno es que, como su nombre lo dice, el horno como tal tiene, como decir, un barril, que es el que gira. Ahorita vamos a ver un pequeño video. Y en la parte interior de dicho barril está recubierto con un material que se llama refractario, que esos materiales refractarios tienen la capacidad de mantener el calor dentro de la bóveda del horno. O sea, que el calor no salga hacia el exterior, ¿cierto? Hacia las paredes metálicas y al exterior. Recuerden que en la normativa de Colombia para incineración de residuos, las normas técnicas de Colombia, más precisamente en el RAS, que vimos la vez pasada, en el título F, aparece que la temperatura de las paredes exteriores de los hornos incineradores no puede ser mayor a 100 grados centígrados para protección del personal que está trabajando allí, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si el horno adentro está a 850 o a 1200 grados, pues tiene que haber un material que es un aislante térmico que no deje salir el calor al exterior, ¿cierto? Ese material se llama refractario. Y como el horno está girando, pues puede verse dañado si es que los materiales que se ponen adentro pues son muy contundentes, ¿cierto? Y pueden empezar a deteriorar rápidamente dicho material. Eso es obviamente pues una de las desventajas que tiene este tipo de horno. Una de las ventajas que tiene es que alcanza temperaturas muy altas, que son temperaturas de las más altas de las tecnologías que existen para la incineración de residuos sólidos. Eso quiere decir que son muy buenos para tratar residuos que sean peligrosos, ¿cierto? Que recuerden que para la destrucción de dioxinas, furanos y de compuestos orgánicos que se generan durante la descomposición, que nos generan todos esos efectos negativos que hicieron las compañeras en la presentación, pues lo que se utiliza es que la cámara de combustión alcance temperaturas de hasta 1100, 1200 grados centígrados. A esa temperatura, los gases que vienen ahí con esos contaminantes también se descomponen. ¿Listo? ¿En qué? En CO2 y agua. Entonces, este tipo de horno rotatorio es capaz de llegar a esas temperaturas e incluso superiores. Pero ¿qué pasa cuando hay temperaturas muy altas? Por decir 1400, 1500 grados, que ahí ya se empieza a producir otro contaminante que viene desde el aire, que estamos inyectando al horno. ¿Y qué contaminante es? Óxidos de nitrógeno. ¿Listo? Si las temperaturas se mantienen bajitas,
se supone que nosotros no estaríamos formando óxidos de nitrógeno, al menos desde el punto de vista teórico. Pero a medida que aumenta la temperatura y llega a esos valores superiores, ahí ya sí se generan óxidos de nitrógeno que, por ejemplo, en el caso de Medellín, representarían un gran problema. Porque recuerden que los óxidos de nitrógeno son una de las componentes que producen smog. Entonces ustedes ven que en Medellín, cuando uno está subiendo por Las Palmas, se ve como una capa negra de contaminantes, ¿cierto? Eso pues, se debe a varios fenómenos, pero ese material que hay ahí es material particulado y smog fotoquímico. Entonces, una de las razones es precisamente la emisión de óxidos de nitrógeno, no de hornos incineradores, sino de cualquier tipo de combustión de vehículos o industrial en calderas y demás. Bueno, una de las variables importantes en el diseño de cualquier tipo de horno, bien sea rotatorio, de parrilla, de lecho fluidizado, etcétera, es el tiempo de residencia, ¿cierto? O sea, cuánto tiempo está el residuo al interior recibiendo pues el tratamiento térmico. Las compañeras dijeron que existía un tiempo de retención en la cámara de combustión de aproximadamente 2 segundos, ¿cierto? Y que con eso se garantiza la destrucción de las dioxinas y furanos y demás contaminantes. Sin embargo, hay otras cámaras que son de secado, ¿cierto? Unas cámaras iniciales donde se introducen los residuos y en el caso de los hornos rotatorios eso puede llegar a ser de varios minutos o incluso horas, dependiendo del tamaño que tenga ese horno. Entonces, para que tengan presente que cuando se habla de esos 2 segundos, se habla de la cámara de combustión, ¿listo? Que es una etapa posterior, que ahorita vamos a ver una cosita sobre eso. Y bueno, otra de las ventajas es que estos tipos de hornos pueden trabajar con menor cantidad de aire. O sea, y si hay menor cantidad de aire, eso facilita que haya menor cantidad de material particulado. Pues porque si usted tiene mayor flujo de aire, pues obviamente ese aire está generando o le va generando más turbulencia y por lo tanto hay mayor emisión de material particulado contaminante a la atmósfera. Entonces, en este caso de hornos rotatorios hay menor cantidad de aire, por lo tanto, pues eso puede favorecer pues tener una emisión más limpia, digamos. Esta es como el esquema básico de cómo se representa un horno rotatorio. Entonces, esta parte de acá, como lo ven, es la cámara secundaria y aquí es donde el tiempo de retención debe ser aproximadamente de 2 segundos. Listo, mínimo 2 segundos en esta cámara secundaria. Miren que aquí dice que la temperatura es de 1000 grados centígrados hasta 2500. Ya este 2500 es una exageración. Lo normal es estar entre 1100 y 1200 grados centígrados para Colombia en el tratamiento de residuos peligrosos. Pero también hay una cámara inicial, una cámara primaria de combustión, donde se tiene que, pues la entrada de aire, de combustión, que en la clase pasada vimos unas ecuaciones sobre cómo calcular eso. También se puede dar un ingreso de combustibles líquidos, ¿cierto? Entonces hay como unos, ¿cómo se llama eso? Como unos difusores, pues, de combustibles líquidos. Hay unos ingresos de combustibles auxiliares, que como lo discutimos en la clase pasada, sirven, por ejemplo, para iniciar el proceso de tratamiento, ¿cierto? O sea, al inicio, si usted pone los residuos ahí, ellos no se van a incinerar por sí solos, sino que hay que, primero, vencer una energía inicial de forma que los combustibles se enciendan y debido a que ellos tienen un poder calorífico alto, pues ellos solitos, sin necesidad del combustible auxiliar, pueden entrar en combustión. ¿Listo? Pero al inicio siempre se necesita este combustible auxiliar. Y obviamente pues hay unas entradas para los residuos. ¿Listo? Este es el cilindro que está rotando. O sea, él está aquí apoyado en unos soportes y estaría girando constantemente. ¿Listo? Este es el tipo de hornos que también se encuentran, por ejemplo, en la industria del cemento. La diferencia es que el que vemos acá para el tratamiento de residuos es mucho más pequeño. O sea, un horno cementero puede medir hasta 90 metros de largo, mientras que este puede medir 10 metros o 15 metros, dependiendo pues del tamaño del sistema. Listo. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
también vemos que en cada una de las cámaras hay entradas de aire diferentes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un aire de combustión que se puede llamar también como el aire primario. Y este que entraría en la cámara de combustión es el aire secundario. ¿Listo? Generalmente el aire primario es menor que el aire secundario, ¿cierto? Por lo menos un 50% menor que el aire secundario. ¿Eso con qué objetivo? Con que en esta cámara primaria de combustión no necesariamente se está dando la combustión propiamente del residuo, sino que se puede estar en un régimen de incluso de deficiencia de aire. Y eso lo que me produce es que como resultado de este proceso se me dan gases de pirólisis. ¿Cómo qué tipo de gases de pirólisis? Como como este o este, que son gases que pueden, no, CH4 no, como CO o H2, que son gases de pirólisis que entran a la cámara secundaria y aquí ya es donde se da la combustión a altísimas temperaturas. O sea que estos gases me ayudan a mejorar la temperatura en la cámara secundaria. Listo. Obviamente, pues como resultado de esta combustión hay varias salidas. Unas que son de cenizas de fondo, que es lo que aquí se llaman ash en inglés. También hay otras cenizas de fondo en la cámara de secundaria, pero aquí por el efluente gaseoso también vienen lo que se llaman cenizas volantes, ¿cierto? Volantes quiere decir que están volando, ¿cierto? Que son materiales mucho más pequeños y que pueden salir por la fuerza del viento, del aire que está corriendo a través del sistema. Por eso es que si tengo menor caudal de aire, pues las cenizas volantes también van a ser un poco menores. Listo. Y estas cenizas pues se tratan en los sistemas que mostró la compañera en la presentación de ella. Los ciclones, los filtros de talegas y demás sistemas. Listo. Ahora vamos a ver un pequeño... pero es que yo no tengo aquí... Vamos a ver si esto me funciona. Bueno, sí. Quiero mostrarles este pequeño video para que tengan una mejor idea de cómo es que trabajan estos rotatorios. Pero no, perdón, este no es el video. Este es el de otra cosa que les quiero mostrar ahorita. Es este. ¿Sí están escuchando? Sí. Sí, profe. Yo no escucho, profe. Voy a ver si de pronto es que no le he puesto esto. Bueno, igual es solamente una cancioncita, o sea, ahí no hay nada pues como para escuchar, no están hablando pues. Entonces miren, un momento. Entonces miren, este cilindro que aparece en la imagen, en la parte izquierda, este cilindro es el horno rotatorio. La columna a la que está conectada sería la cámara secundaria. Y de ahí ya todo lo que sigue es simplemente un sistema para el tratamiento de contaminantes atmosféricos. ¿Listo? Y de generación de energía eléctrica. Entonces miren que el cilindro está incluso dispuesto en un ángulo, está inclinado. O sea, el cilindro no está completamente horizontal, sino que está inclinado para que cuando esté girando, los residuos vayan avanzando, ¿cierto? Por la mera gravedad. Esta sería la cámara de combustión o postcombustión. Y esto ya es el tema de la caldera para la producción de energía eléctrica. Esto es el sistema de tratamiento de aire. Entonces, miren, un sistema de filtro para el aire. Un filtro de talegas que nosotros llamamos en Medellín, pues en español. Y miren cómo gira el horno. ¿Sí lo ven que está girando? La mano izquierda. Bueno, o sea, es una pequeña videíto de cómo es una animación de cómo se ve un sistema de estos. Sin embargo, en Colombia no utilizamos esta tecnología,
sino que el que se tiene en Colombia, en ACI, por ejemplo, en Medellín, es un horno de parrilla, que es lo que ahorita se los voy a mostrar un poquito. Bueno, otro tipo de horno que se utiliza principalmente en sistemas un poco más pequeños es lo que se conoce como el horno de lecho fluidizado. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de este tipo de horno o la desventaja? Es que generalmente se utilizan para residuos que tienen unos poderes caloríficos más bajitos. O sea que, ¿y eso por qué se debe? Porque este tipo de hornos están diseñados para trabajar a unas temperaturas más bajas. ¿Listo? Para poder tener temperaturas bajas, pues yo necesito un combustible que no me suba mucho la temperatura. Y por eso es que los residuos que se trabajan aquí son de poderes caloríficos bajos. ¿Qué cuánto es un poder calorífico bajo en un residuo? ¿Alguno se acuerda de la escala? Por ejemplo, ¿cuál es el poder calorífico de residuos de alimentos? Que ya lo he dicho varias veces. ¿O cuánto es un poder calorífico alto en términos de residuos sólidos? Bueno, pues les voy a decir esto, pero se lo tienen que aprender. O sea, bajo, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales tiene poder calorífico bajo? Los alimentos, ¿cierto? Son residuos que tienen bajo poder calorífico y que tienen alta humedad. Y alrededor de cuánto está el poder calorífico de 5 megajoules por kilogramo. Listo. Los residuos se consideran de poder calorífico alto cuando está por los lados de aproximadamente 15 megajoules por kilogramo o mayores. Por ejemplo, un residuo que tiene un poder calorífico muy alto, el cartón, ¿cierto? El cartón tiene hasta 30 megajoules por kilogramo, o el papel también. Listo. Pero entonces estos hornos de lecho fluidizado utilizan otro tipo de residuos que son de poder calorífico más bajo, o sea, menores a 10 megajoules por kilogramo. Una de las características es que por ser fluidizado, se requiere que los residuos tengan unos tamaños homogéneos. ¿Ustedes saben qué significa fluidizado? Por ejemplo, en el tema de tratamiento de aguas residuales también se utiliza, o en aguas potables. ¿Sí saben? Alguien que me diga qué significa fluidizado, un lecho fluidizado. ¿O a qué se les ocurre? Como que hay que lecho fluidizado. Bueno, parece que no. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿ustedes han visitado plantas de potabilización de aguas? Sí, profe. Sí, pero no de las grandes, sino de las municipales. Ah, Sí, bueno, pero pequeñas. allá también hay filtros de arena, ¿cierto? Conocen que existe filtración por arena, después de la coagulación, floculación, sedimentación, después sigue la filtración, ¿cierto? Y generalmente son filtros en arena y tienen una capita también de carbón activado. ¿Y cómo se hace el lavado de esos filtros? ¿Se han preguntado eso? No se hace el cambio de la arena y del carbono. El carbono, si se satura, se cambia, ¿cierto? Eso sí, pero la arena no. Porque es que esa arena se va saturando, por ejemplo, en un evento de lluvia se puede saturar la arena. Entonces, cada que llueva habría que cambiar toda la arena. No, ¿cierto? No sería práctico. Entonces, lo que se hace es que se fluidiza, o se hace que el lecho quede fluidizado. ¿Y cómo se hace eso? Metiéndole agua al revés. Normalmente un filtro, ¿cómo trabaja? Un filtro de aguas. Entrándole agua por arriba, el agua escurre y aquí hay un lecho, ¿cierto? Y ese lecho es la arena que remueve el material que esté ahí suspendido y ya sale el agua transparente pues para cloración y demás, en el caso del agua. Pero cuando se hace el lecho fluidizado, lo que se hace es que se mete agua a contracorriente. ¿Listo? ¿Y por qué se dice fluidizado? Porque se mete a tal velocidad y a tal fuerza esa agua que hace que el lecho que antes estaba hasta este punto me suba.
¿cierto? O sea, el agua empieza como a burbujear. La arena, perdón. La arena, el agua que viene por debajo lo fluidiza, quiere decir que se convierte casi que en un líquido. Y eso hace que el lecho se expanda, ¿cierto? Eso es lo que se llama fluidizado, un lecho fluidizado. Entonces, hay ciertos tipos de hornos que trabajan bajo esta misma metodología. O sea, obviamente nada que ver con el agua, pero también son lechos que tienen unos hornos que tienen unos lechos de arena en su interior y se mete aire a contracorriente. O sea, por debajo del horno se inyecta aire a una velocidad de aproximadamente 2 metros por segundo para hacer que esa arena se fluidice. O sea, que empiece ahí como a flotar dentro del cilindro, dentro del tanque, dentro del horno. ¿Listo? ¿Y para qué se hace eso? Porque cuando ya la arena está fluidizada y yo meto el residuo sólido, ahí hay un mayor contacto y una mayor eficiencia de transferencia de calor, ¿cierto? Entre el residuo y la arena que está a unas temperaturas muy altas, que puede llegar a ser 500, 800 grados centígrados. Entonces, ese es otro tipo de tecnología que se utiliza para el tratamiento de residuos sólidos. La desventaja, como les digo, es el tema del poder calorífico de los residuos, que tiene que ser más bajito, porque generalmente operan a temperaturas más bajas. Bueno, y aquí le estoy diciendo, la velocidad de entrada del aire, ¿cierto? Ese aire que entra aquí a contracorriente es entre 1.5 a 2 metros por segundo, con tal de hacer que quede un régimen de burbujeo. Y es que la arena empiece ahí como a burbujear, literalmente. ¿Eso qué hace? Que haya mejor mezcla y transferencia de calor, y se supone que los contaminantes, debido a que hay una mejor transferencia de calor, puedan ser destruidos a una menor temperatura. ¿Listo? Y si hay menor temperatura, pues todo es mucho más fácil de operar y de trabajar. También por eso, entonces tienen instalaciones más compactas, entonces son hornos mucho más pequeños, hay una reducida generación de óxidos de nitrógeno porque hay mejor control del aire y hay un menor consumo del aire, ¿listo? Pese a que se tiene estos flujos así. Esos hornos lucen más o menos como aparece en esta imagen. Entonces vean, está la entrada de aire que viene más o menos a 1.5, 2 metros por segundo. Sí, hola. La diapositiva anterior, un momentico, por favor. Sí. Bueno, aquí mientras la compañera termina, ¿por qué hay una reducida generación de óxidos de nitrógeno? Recuerde que el óxido de nitrógeno se forma a temperaturas de más o menos 1500, o sea, temperaturas muy altas, como por ejemplo las que se tienen para el horno de ACEI para la destrucción de contaminantes peligrosos, o por ejemplo en los hornos de las cementeras, ¿cierto? También alcanzan estos 1500 grados, o en los hornos rotativos que vimos en la diapositiva pasada. Pero como este trabaja a temperaturas más bajitas, pues hay menor probabilidad de formación de óxidos de nitrógeno. La desventaja es que requiere que el tamaño de los residuos sea más homogéneo, y eso no es normal, ¿cierto? O sea, cuando nosotros tenemos residuos sólidos municipales, pues ahí vienen residuos de todas, vienen colchones, vienen sillas, vienen pedazos de comida, ¿cierto? Y todo eso trae tamaños diferentes, poderes caloríficos diferentes. Entonces, digamos que para un residuo sólido urbano es poco práctico este tipo de tecnología. ¿Para qué sirve mucho? Por ejemplo, en las industrias agropecuarias. Entonces, si ustedes buscan hornos de lecho fluidizado en YouTube, van a encontrar unos videos, por ejemplo, para el tratamiento de residuos de cultivos de arroz, la cascarilla del arroz, que son residuos que tienen un tamaño muy bien definido, que tienen unos buenos poderes caloríficos, pero no son la gran cosa porque son a veces muy inertes. Pero aún así se puede llegar a producir una buena cantidad de energía y aprovechamiento pues, de ese residuo para, por ejemplo, la producción de vapor. Entonces, miren que no solamente hay que pensar en hornos para aplicación de toda una ciudad, sino que también a escalas más pequeñas, como en este caso de los hornos fluidizados. Entonces, como les dije, existen dos tipos. Este, que es el típico, como el que yo quería representar, donde está la entrada de aire. Aquí vemos que hay unos difusores, que son estas pequeñas columnitas que le estoy rayando en el fondo,
y eso hace que el aire entre pues, a presión y este lecho de arena se fluidice, se expanda. Y aquí, por aquí se le entra pues el aire secundario, mire que también tiene ingreso secundario, este sería el ingreso primario. Y bueno, y trabaja pues así como lo dijimos en la anterior parte. Entonces aquí sería la cámara de postcombustión, está en la misma columna. ¿Ves? O sea, los gases que se producen dentro de esta primera fase son quemados en la parte más alta de la columna del horno. Adicionalmente hay una variación que es lo que se llama como horno de lecho fluidizado circulante. Y es que adicionalmente se le pone un ciclón y se puede extender como nuevamente recuere el material para volverlo a ingresar a la columna de tratamiento, al horno. Eso para mejorar las eficiencias y disminuir pues la contaminación de los residuos. Listo. Entonces eso para que tengan como una idea de cómo trabaja eso. Existe otro tipo de horno que es para líquidos exclusivamente. Esos suelen ser unos hornos de una geometría cilíndrica parecido al rotativo, pero no gira. Y simplemente lo que es parecido pues a, por ejemplo, a este fluidizado sin necesidad de hacer todo ese maroma, sino que se tiene como unos, los difusores por los cuales en algunos se le puede inyectar un combustible auxiliar y por el otro pues se le entra el residuo líquido, que sería lo que nosotros estamos intentando tratar. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, aceites dieléctricos, como por ejemplo residuos de solventes de la industria química, por ejemplo, aceites usados. ¿El problema cuál es? Que esos difusores, esas maquinitas, que es como estos que están aquí, estos pequeños sistemas para aspersar, o ¿cómo se dice? Sí, como para convertir en spray el residuo líquido, pues se pueden obstruir muy fácilmente. Entonces, eso hace que este tipo de tecnología no sea tan común. Y más bien lo que se utiliza es que en otro tipo de hornos, por ejemplo en este, se pueden tratar tanto, en los de fluidizados se puede tratar tanto residuos sólidos como también algunos inyectores de residuos líquidos. Entonces digamos que esta también de residuos líquidos hay una alternativa, pero es menos viable o menos aplicada pues en la vida real, pues en la escala real. Sin embargo, ¿qué ventajas tiene? Pues que por ser más sencillo y por no tener partes móviles, pues su operación es mucho más sencilla, el costo de implementación es menor también, pero como les digo, es menos común. Y esas boquillas atomizadoras, que ese es el nombre que siempre me olvida, pues tienen el problema de que se obstruyen muy fácil. Entonces, digamos que ese es como el principal problema de operación de este tipo de hornos para residuos líquidos. Existe, y por último quiero presentarles este, que es el horno de parrilla móvil o los hornos de parrilla, que son, como les dije, este es el horno que tiene, por ejemplo, que está en Medellín para el tratamiento de residuos hospitalarios en ACI. Listo. Estos son los hornos más conocidos y extendidos para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y la carga se puede introducir en la parrilla por gravedad o por un cilindro hidráulico. Es decir, eso no es que la persona entre y pues, lo pone ahí, ¿cierto? Sino que hay unos sistemas automatizados para el tratamiento pues, o para la disposición. Cuando son a escala municipal, vimos en el video de la clase pasada que incluso existen estos puente grúa que cogen los residuos y los echan en la tolva, ¿cierto? Porque aquí ya estamos hablando de cantidades que son toneladas y toneladas diarias. Entonces ahí ya es un sistema mucho más mecanizado, pero también pueden ser más pequeños, como el caso de ACI. No sé, ¿ustedes han ido a ACI de pronto? No. Es que con la pandemia seguramente no pudieron. Pero si de pronto este semestre tienen la oportunidad, o bueno, sería bueno hacer una visita a ACI. Va a buscar si de pronto hay algún material que les pueda mostrar para que tengan una idea de cómo es. Pero son sistemas mucho más pequeños y por lo tanto pues no tienen ese puente grúa para la disposición de los residuos, sino que hay unas cámaras y unos sistemas hidráulicos para la disposición de los residuos. Al interior, al igual que en el rotatorio, pues también se pueden encontrar varias cámaras, ¿cierto? Una primera cámara donde está el aire primario y donde se dan procesos, por ejemplo, de presecado. Entonces, como los residuos vienen con mucha humedad, obviamente, si lo primero que pasa
recuerden cuando vimos lo del calor sensible y el calor latente, ¿cierto? Obviamente cuando entra el residuo, pues lo primero es calentarlo y secarlo. Entonces, ese proceso pasa es en la primera cámara, en la cámara primaria. Y allí, como les dije ahorita también, se dan procesos como pirólisis y gasificación, que esos son unos procesos químicos que vamos a discutir a partir de la próxima semana. Y en la última cámara ya se da el proceso de combustión o postcombustión, que es parecido a lo que sucede en lo que vimos sobre el horno rotativo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la parrilla? ¿Cierto? Y para eso les quiero mostrar cómo funciona y cómo se ve una parrilla en operación. Pero por aquí, tengo que buscar aquí. Esto, miren, este video también está sin sonido, pues para ustedes. Así es como se ve un horno de parrilla en operación. Aquí está vacío, obviamente, ¿cierto? No está en operación, pero lo que ven esas... Perdón. Un momento, yo les pongo acá, lo paro para que vean. Bueno, estos escalones que ustedes ven ahí son los sistemas mecánicos que hacen que los residuos empiecen a bajar uno tras otro. Otra cosa que ven ustedes en el video es que existen esos agujeros en los lados, incluso agujeros en la parrilla, que son los escalones. Esos agujeros son para la inyección del aire, ¿cierto? O sea, el aire primario, que este es el sitio donde se da la primera reacción de combustión y el secado de los residuos. Entonces, por esos agujeros es donde está entrando el aire de combustión o también el aire auxiliar. Este tornillo que aparece al fondo es el que me ayuda para recoger las escorias. ¿Qué son las escorias? Como dijo la compañera en la presentación, son el resultado de la vitrificación de los residuos. Es decir, algunos de los materiales que entran al horno son inertes, ¿cierto? No todo se va a convertir en CO2 y agua no todo es útil, sino que esos residuos inertes se da un proceso de vitrificación y me produce lo que llaman escorias. Esas escorias son indeseables porque me pueden obstruir, por ejemplo, las parrillas, pueden corroer todos estos sistemas y por lo tanto pues es un material que es indeseable y que ojalá se pudiera sacar antes de entrar pues al horno. Sin embargo, pues como estamos hablando de residuos urbanos municipales, obviamente pues ahí va a haber unas mezclas y es inevitable. Pero esas escorias son removidas desde el fondo del horno por medio de estos tornillos y que dependiendo de las características químicas pueden ser aprovechados para la industria pues, de la construcción. Así es como se vería el horno cuando ya se está alimentando. Entonces supongan que estos materiales son el residuo sólido que estaría entrando y por lo tanto miren que el proceso en esta cámara primaria no es de 2 segundos, sino que esos 2 segundos son para la cámara de postcombustión. ¿Listo? Aquí puede durar varios minutos, incluso 1 hora, dependiendo de la velocidad que se ponga y el tipo de residuo. O sea, así muy despacio, pero continuamente van como avanzando los residuos al interior del horno. Bueno. Y por último, quisiera hacer como este comparativo y hacerles a ustedes una pregunta. Vean. En esta tabla yo puse unas características y ustedes me tienen que decir qué tipo de horno es el que está en la izquierda y ahorita yo lo descubro. Entonces, un horno que tenga una capacidad para poderes caloríficos medios o bajos para tratamiento de residuos hospitalarios, de lodos, residuos sólidos urbanos, y tenga una capacidad más o menos entre 1 y 50 toneladas por hora. Dijimos también que habían otros tipos de horno que eran para residuos con poderes caloríficos más bajos. Y otro que dijimos que era para poderes caloríficos altos. ¿Cuál fue el que dijimos para poderes caloríficos más altos?
El rotatorio. Muy bien. Entonces el de abajo, bueno, aquí por esta diapositiva no es, pero no puedo sacarlo, pero este es el rotatorio, ¿cierto? ¿Y cuál fue la desventaja que dimos? Que se puede dañar muy fácil el material refractario, ¿cierto? Y ustedes se imaginan que van a meter ahí un residuo que sea contundente, pues obviamente eso va a empezar a golpear las paredes del cilindro. Imagínense eso, que es así, y aquí viene el material refractario, ¿cierto? Como un anillito. Y obviamente si viene algo contundente acá, empieza a dañar el material, ¿cierto? Bueno, ¿cuál creen ustedes que es el de arriba? ¿O qué dijimos sobre el del lecho fluidizado? Que cómo tiene que ser el material. Dijimos que tenía que tener unos tamaños, ¿cómo? Pues, Bajos. exacto. Que el tamaño tiene que ser tratado, ¿cierto? O sea, para un lecho fluidizado usted no puede meter ahí cualquier cosa, sino que tiene que tener unos tamaños de los residuos bien definidos, idealmente entre 2.5 y 4 centímetros. O sea, que el de la mitad, ¿es de la mitad? Ah, no, perdón, sí. O sea que este sería ¿cuál? El de lecho fluidizado, ¿cierto? Y entonces el de arriba sería el de parrilla, que es el más versátil. Entonces miren que por su versatilidad puede trabajar con unos poderes caloríficos entre bajos como 5 hasta 15 megajoules por kilogramo. Puede tratar incluso lodos, residuos sólidos urbanos, residuos hospitalarios, como el caso de ACI, ¿cierto? Y si hay sistemas de refrigeración, o sea, para las paredes, incluso puede alcanzar temperaturas más altas, por ejemplo, para tratar residuos peligrosos industriales o materiales que tengan poderes caloríficos de hasta 20 megajoules por kilogramo, que son ya pues unos residuos considerablemente pues unos poderes caloríficos ya pues altos, ¿cierto? Entonces aquí vemos como un pequeño pastelito que nos permite hacer la selección de cuál es el tipo de tecnología más apropiada de acuerdo al tipo de residuo. Y por último, que ya se nos acabó pues como el tiempo, tengo aquí como un esquema más claro de cómo funciona pues una planta de incineración, por ejemplo, de parrilla, ¿cierto? Un horno de parrilla con aprovechamiento de energía. Entonces, como vimos en el video anterior, primero, pues está el sitio de la tolva, que esta tolva tiene que tener un tiempo de residencia de los residuos de más o menos unos 4 días. ¿Listo? O incluso máximo 10 días. O sea, para operar sin que le entren más residuos. A que yo tengo que garantizar que en esa tolva o en este espacio tenga residuos suficientes para operar constantemente el horno y que no me vaya a quedar sin residuos para poder quemar. Posteriormente tenemos este sistema aquí que es el puente grúa, que es el que me sirve para capturar los residuos y llevarlos ¿a dónde? A la tolva. Listo. Después vemos que aquí ya estaría como la parrilla propiamente dicha, entonces el sistema que vimos en el video. Y aquí se da la primera etapa de combustión del residuo y que por norma, incluso en el RAS, se dice que el aire que tiene que entrar acá, como ven, entra por debajo. Pero ¿de dónde viene ese aire? Viene de acá, de esta sección, de la tolva. ¿Y eso para qué? Para el control de olores, ¿cierto? O sea, esto aquí, como estamos almacenando residuos, eso va a oler a 1000 demonios y por lo tanto lo que se pretende es succionar todos esos malos olores y aprovechar ese aire para la combustión primaria. ¿Listo? Entonces aquí se dan unas reacciones químicas de pirólisis y combustión, donde se van a producir CO2, se va a producir monóxido de carbono, se va a producir hidrógeno, y eso llega a la etapa de postcombustión, que sería acá, pues toda esta parte de acá, que está como naranjada. ¿Listo? En esa etapa de postcombustión es donde el tiempo de residencia tiene que ser mínimo 2 segundos. O sea que este residuo aquí puede durar mucho tiempo. Pero en esta cámara se tiene que garantizar mínimo 2 segundos. Aunque técnicamente se sabe que 1 segundo es suficiente. Pero por seguridad se tiene que garantizar mínimo 2 segundos. Listo. Ya posteriormente, si lo que tenemos es también un sistema de aprovechamiento energético, entonces aquí empieza lo que se llama la caldera, ¿cierto? Que la caldera es ¿qué? Es un sistema de intercambio de calor.
Entonces, como estos gases vienen súper calientes, puede llegar a 1000 grados, 1200 grados, pues se ponen unos sistemas de intercambio donde dentro de esas tuberías hay agua. Y esa agua, al estar en contacto con esos gases tan calientes, producen vapor, ¿cierto? Y el vapor, ¿qué pasa? Que se expande, es un calor, es un agua que al momento de convertirse en calor, se expande. Entonces sale como un chorro de aire, y ese chorro de aire caliente me activa una turbina, empieza a generar movimiento en una turbina que en últimas me sirve para la producción de energía eléctrica que se puede vender, ¿cierto? O sea, aunque la tecnología es costosa, también se puede ver desde un punto de vista comercial o energéticamente viable. Inclusive en Colombia pues tenemos una energía que es principalmente hidráulica, pero también tenemos sistemas como este de generación de electricidad por turbinas, por ejemplo en Cimitarra, Santander. No sé si alguno de ustedes conoce por allá, pero en Puerto Berrío, Cimitarra, por ahí pues como en la frontera entre los dos, hay una central de Isagen que se llama Termocentro. Esa central lo que hace es una central térmica, pero no de residuos, sino que a partir de combustibles convencionales, ¿cierto? Gas natural. Producen energía eléctrica para las casas, para los hogares. Entonces, digamos que esta tecnología ya no es parte como tal del sistema de residuos sólidos, sino que hace parte ya de las tecnologías convencionales para la producción de energía eléctrica. Solo que el vapor, la energía, está siendo obtenida por la combustión de residuos, pero es el mismo sistema de los otros. Obviamente, de esa combustión pues quedan unas cenizas, ¿cierto? Que son removidas, por ejemplo, en estos ciclones, en los filtros de talegas, ¿cierto? Y unas escorias que salen del proceso de la combustión primaria. Y bueno, ya lo que vieron ustedes pues en la presentación de la compañera. Entonces hay unos depuradores húmedos, unos filtros de talegas y ya por último la chimenea pues con el efluente gaseoso lo más limpio posible. Que la norma para el tratamiento de los límites permisibles es la que aparece en la resolución 909 de 2008. Y ya. Bueno. ¿Les queda claro este proceso o tienen alguna duda acá en este diagrama? No, profe, está claro. Ok. Bueno, y ya por último yo quería hacerles como una presentación sobre cómo se calcula cuánta energía eléctrica se puede obtener a partir de los residuos sólidos. Y bueno, y miren, todo este proceso que vemos aquí, que le estoy señalando en este círculo grandote, tiene una eficiencia de más o menos el 80%, entre el 70 y el 80% en términos energéticos. ¿Listo? O sea, del total de energía que le estoy ingresando al sistema, entre el 70 y el 80% puede ser utilizado para la producción de vapor. Queda ahí, ¿cierto? O sea, se conserva esa energía. O sea, las pérdidas están en alrededor del 20%, 25%. ¿Y esas pérdidas en qué forma están? Están en forma de aire caliente que sale por la chimenea, ¿cierto? Están en forma de cenizas, están en forma de ineficiencias del sistema, porque aquí hay unos procesos de condensación y bueno, deficiencias que hay en el sistema, cualquier sistema, pero relativamente son muy altas, ¿cierto? 70, 80%. Pero esta turbina de vapor, esta turbina es supremamente ineficiente, ¿listo? O sea, del total de energía que le está entrando al sistema, solamente el 20% se puede convertir en energía eléctrica. Y eso es una gran desventaja. Entonces, todo lo que aprendimos a calcular, los megajoules por kilogramo de residuo, toda esa energía habría que multiplicarla por este factor de 0.2 más o menos, 0.2. Y solamente ese valor sería la energía que estaría disponible en forma de energía eléctrica. Entonces, aquí en las diapositivas ustedes van a encontrar unas ecuaciones sobre cómo se hace eso, ese cálculo. Y les voy a publicar un documento que detalla pues, el paso a paso con un caso real.
Esto no va a entrar en ningún quiz ni nada. Solamente se los quería traer para que ustedes lo tuvieran pues como presente y si de pronto algún día les toca analizar algo así, pues lo tengan ahí de consulta. Porque si ustedes le presentan un proyecto de estos, por ejemplo, a un alcalde de un municipio, dice, bueno, vamos a hacer incineración de residuos con aprovechamiento energético. Pues lo primero que le va a decir una persona que no sea del área ambiental es, bueno, ¿y cuánta energía se produce ahí, cierto? Usted me dice que va a hacer aprovechamiento energético y que es capaz de producir energía, pero ¿cuánto? Y entonces para que tengan un valor, aquí yo les muestro todos los cálculos y tal, pero eso lo miran ustedes después si quieren. Consideren que una planta de 60 toneladas hora tiene una potencia de generación eléctrica de 50 megavatios, después de hacer de las correcciones que les digo de la turbina de vapor, de los residuos de energía que se están perdiendo por acá por la chimenea, en forma de cenizas y demás. O sea, después de hacer todo ese balance energético, se dice que 60 toneladas hora de residuos tienen residuos domésticos, tienen una potencia, resulta una potencia de 50 megavatios. ¿Y eso qué quiere decir? Que 60 toneladas hora son capaces de suministrar la energía de 200.000 hogares en el consumo energético que tenemos en Colombia. Es decir, EPM dice que un hogar de Medellín consume 152 kilovatios hora. Entonces, si ustedes hacen la conversión de 50 megavatios por 8.000 horas, que es la disponibilidad que tienen generalmente estas centrales o estos sistemas de recuperación de energía, dividido 152 kilovatios hora, y esto dividido 1000 para convertirlo a megavatio hora, eso les va a dar que es capaz de alimentar aproximadamente entre 150.000 y 200.000 hogares. Entonces miren que eso es un número significativo, eso es un barrio de Medellín, o incluso 2 barrios de Medellín, con una cantidad de residuos de solo 60 toneladas hora. Listo. Que recuerden que Medellín, ¿cuánto es que es la cantidad de residuos que emite Medellín diarios? Lo podemos redondear en más o menos 2.000, ¿cierto? 2.000 toneladas día. Entonces hagan las cuentas para que vean que los residuos efectivamente pueden llegar a ser un potencial, tienen un potencial enorme para la producción de energía en una ciudad, por ejemplo, como Medellín. ¿Listo? Obviamente se necesitan unos incentivos que, como mostró la compañera en la presentación, en algunos países están viendo pues como afectados, pero que no es la situación actual en Colombia. ¿Listo? ¿Les queda alguna duda? ¿O quieren compartir algún comentario, alguna cuestión? Porque ya terminamos. Los escucho. ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe, pero no, me imagino que ninguno tiene dudas. Ah, bueno. ¿Y cómo les parece esta forma así de presentación con primero pues como lo hicimos hoy? Profe, está muy bien la clase. O sea, Ok. a mí me parece que está muy bien, no sé los demás compañeros. A mí también me gustó. Bueno, si de todas formas, si hay algún comentario también y no lo quieren hacer así público o algo, me lo pueden hacer por correo, por chat, cualquier cosa. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, entonces les agradezco. Les voy a publicar entonces mañana en la mañana esta presentación y el archivo con la metodología para hacer estos cálculos de energía eléctrica, pues, para el que esté interesado. Me parece que es como chévere, porque es ver el residuo de otra forma, ¿cierto? Ya no es solamente algo para, pues que es basura, como se dice pues coloquialmente, sino que hay un valor. Es decir, alimentar 200.000 hogares con los residuos del municipio, eso es algo muy significativo. Pero bueno, entonces ahí les queda pues la información y muchas gracias pues por haber asistido el día de hoy. Gracias, profe, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias.